El gusto de recibir en la mañana al profesor, al doctor Alejo Pérez Carrera, decano de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET e integrante por más de 2 décadas del Centro de Estudios del Agua. ¿Cómo estás, Alejo? Buen día. Hola Antonio, buen día. Mucho gusto en saludarte nuevamente y a través tuyo a toda la audiencia del programa. Gracias por la invitación. Un placer recibirte. Sos un experto en investigación, en ciencia aplicada al agua. ¿Los datos que consigné al comienzo son correctos? Sí, Antonio, sí, sí, te digo, nuestro país, todos y todas lo conocemos y es un país que tiene la característica de tener diferentes ecorregiones, diferentes características edafoclimáticas en sus territorios, pero si uno considera la estepa patagónica, la zona de Cuyo, el noroeste argentino, y en cuanto a los indicadores vinculados con los recursos hídricos y la disponibilidad de agua, uno podría considerar ese porcentaje de territorio como zona semiárida o árida. También es cierto que producto de este fenómeno de la niña que estamos atravesando por tercer año consecutivo y este que ha tenido un serio impacto sobre las precipitaciones, sobre todo en la zona núcleo, en la llanura chacopampeana, con un desarrollo agropecuario, sobre todo de agricultura de secano, es decir, donde no hay un riego complementario o suplementario, está teniendo una repercusión seria en las cosechas, en la implantación de los nuevos cultivos o del nuevo periodo de siembra, y también un serio impacto en la ganadería, principalmente por la falta de alimentos, es decir, la necesidad de la producción de forrajes, de cultivos para provisión de los animales, con lo cual hay como todos conocemos, hay una enorme preocupación por esta situación que según diferentes estimaciones y pronósticos, sobre todo los informes de sequía que ha emitido la Dirección Nacional de Riesgo y Emergencia Agropecuaria, este fenómeno de la niña eh, seguiría en un porcentaje significativo hasta el mes de febrero del próximo año. Según datos que también te pido que confirmes, porque vos tenés la autoridad y el conocimiento sobre la materia, entre un 70 y un 80% del agua que se extrae va a la producción agropecuaria. También es verdad lo que vos mencionás, Antonio, es una estimación que se hace en diferentes países y regiones cuyo desarrollo socioeconómico está muy vinculado al desarrollo agropecuario o a la producción agropecuaria, y se estima que entre los usos del agua que hacemos las personas, que podemos clasificarlos en un uso agropecuario, un uso destinado a actividades industriales o un uso domiciliario, es decir, el agua que usamos para nuestra vida cotidiana, para tomar, para higiene, para beber agua, tomar mate, cocinar, etcétera, el agua vinculada al uso agropecuario está entre un 70 y un 80% del agua extraída. A propósito del agua extraída, del agua que se utiliza en la producción, hay un dato que ustedes han aportado, en particular fue tu caso conmigo y otros investigadores, acerca de la incidencia de algunos contaminantes, algunos que afectan directamente al agua. ¿Cuáles son y cuáles son los de mayor incidencia? Mira, podríamos hablar de dos tipos de elementos o de sustancias en particular. Por un lado, hay diferentes regiones de nuestro país, incluso de la llanura chacopampeana, esto no quiere decir que sea toda la región, sino diferentes zonas donde alguno de los problemas o de los impactos más serios sobre la calidad de agua está asociado con la salinidad, es decir, la cantidad de sales, de sólidos totales disueltos que tiene el agua de bebida animal, que en general es en el ámbito agropecuario es agua subterránea, a diferencia de muchas ciudades donde la provisión de agua, como en el caso de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, proviene del agua del Río de la Plata, es decir, agua superficial, hay un impacto muy serio en algunas regiones por la cantidad de sales que tiene el agua, que puede llegar a tener 12, 13, 15 gramos de sal por litro, es decir, estamos hablando de la mitad de sales que el agua de mar. De hecho, hay tablas
orientativas para la producción ganadera respecto al contenido máximo de sales totales recomendables según la especie y el tipo de animal. Hay otros elementos inorgánicos también que en Argentina a los que se les ha prestado mucha atención, como el caso del arsénico y los elementos asociados, eh, como pueden ser el flúor, el vanadio, el boro, que están vinculados a un origen natural, es decir, a la actividad volcánica de la cordillera de los Andes, que por movimiento eólico, es decir, por desplazamiento por el viento, se depositó en diferentes regiones de la llanura chaco-pampeana este estrato de ceniza, que en determinadas condiciones de los acuíferos estos elementos se liberan y se solubilizan, es decir, pasan al agua subterránea, y por supuesto tienen impacto sobre la salud humana y también pueden tener impacto sobre la salud animal. Hablando de otros tipos de Alejo, elementos. Sí, Antonio. sí, no, perfectamente. ¿Cuáles son esos otros No, que elementos? me agregaría también que en el caso de, por ejemplo, de la intensificación que se ve en diferentes sistemas agroganaderos, el uso de elementos químicos, fertilizantes, etcétera, también, sobre todo en los acuíferos más superficiales, en lo que conocemos como la capa freática, se ven impactos por la presencia de nitratos o de otros elementos asociados a esta intensificación agropecuaria. Considero que estos serían de alguna manera los elementos a los que deberíamos prestarle mayor atención. ¿Cuál es la recomendación del profesional, del experto en la materia, a los productores frente a esta emergencia, la puedo denominar así, que se vive hoy día en la producción agropecuaria y sobre todo con el vínculo directo con la generación de alimentos? Y como recomendación me atrevería, por un lado, digo, resaltar la importancia del trabajo con profesionales, con equipos profesionales o equipos de profesionales, asesorándose sobre todo con las estimaciones y pronósticos meteorológicos para los próximos meses para tomar decisiones en función a lo que se espera. Si bien, digo, nunca es 100% preciso, es muy importante que cada vez generemos más datos, tengamos más datos climáticos, relevemos mayor cantidad de indicadores para poder tener cada vez pronósticos de mayor precisión. Después, por otro lado, y ya yendo directamente al tema de la gestión del agua en el ámbito agropecuario y más precisamente en la ganadería, eh, mi recomendación es que tenemos que conocer la calidad del agua que ofrecemos a nuestros animales y también ahí es muy importante el asesoramiento con un veterinario, con una veterinaria, de análisis de agua periódicos, cada un año por lo menos, idealmente cada 6 meses, para ir conociendo no solamente la calidad del agua en un momento determinado, sino un monitoreo continuo de la misma para poder ofrecer al ganado agua de buena calidad, agua fresca, de consumo a disposición, porque está documentado en la bibliografía que esta disponibilidad de agua de buena calidad estimula el consumo y en definitiva mejora los rindes productivos. Muchísimas gracias, doctor, profesor Alejo Pérez Carrera, decano de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET e integrante del Centro de Estudios del Agua. Tu aporte es esencial en este tiempo. Gracias, Antonio, mucho gusto en conversar con vos y a través tuyo, como decía al principio, con todos los espectadores que te siguen y a disposición para lo que necesites. Para mí es un gusto poder tener estas charlas. Más ciencia al agua. El aporte de la investigación, de los investigadores, de los hombres que trabajan y aportan el conocimiento todos los días, desde la cátedra al campo, desde el laboratorio, a cada uno de los sitios donde se producen alimentos en nuestro país y en el mundo. Seguimos en la mañana de Canal Rural.